permite comprender no solo cómo vivieron nuestros antecesores, sino también cómo comenzaron a construir las bases de la cultura y la civilización. Sin más, los dejo con el maestro Gonzalo Pedro Sánchez Eguren, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Yo pediría también un aplauso para el doctor Rubén por la magnífica presentación que ha hecho. Buenos días. Compañeras, compañeros, amigas, amigos todos, porque ya hemos formado una pequeña familia desde que empezamos con este ciclo de conferencias el pasado martes. Hoy llegamos a la clausura, hoy llegamos a la parte final de este ciclo, y no significa que lo primero pues haya sido pues más o menos interesante, que lo de ayer pues bueno, pues ha funcionado más o menos bien, pero me voy a tomar la licencia de decir que tal vez he dejado lo mejor para hoy. No lo sé, ustedes lo decidirán o ustedes lo determinarán. Vengo a hablar de las cuevas prehistóricas de Cantabria que están declaradas Patrimonio de la Humanidad. Ayer hablé de una de ellas, que es la mundialmente reconocida Cueva de Altamira como el gran icono universal del arte rupestre paleolítico, como comenté ayer. Pero claro, el arte rupestre no es solo Altamira, hay mucho más. En el caso de la región cantábrica, en el caso de Cantabria, que es esa pequeña comunidad autónoma del norte de España, para las personas que no estuvieron ayer, volveremos a proyectar ese mapa para localizar geográficamente el espacio al que yo me voy a dirigir. Sin duda que Altamira no se podría entender sin el resto de las estaciones con arte rupestre paleolítico, porque de alguna manera todas ellas podemos pensar que tienen un mismo significado, o que todas ellas de alguna manera pues tienen una similar justificación. El doctor Rubén ha aludido a una serie de motivaciones, a una serie de valores, los miedos, las esperanzas, los sueños, los anhelos. Pues es más que probable que todo eso además de esa cosmovisión, esa cosmogonía, esa visión del mundo, la capacidad simbólica, la capacidad de abstracción, bueno, pues todo eso, si lo metemos en una coctelería, pues tal vez algún día tengamos alguna explicación convincente de por qué aquellas sociedades de cazadores-recolectores que vivieron durante la última glaciación del Cuaternario, pues se pusieron en un determinado momento a decorar las paredes y los techos de las cuevas. Ya decía ayer a este respecto que sigue siendo uno de los grandes enigmas, el por qué estas gentes, en un momento determinado del Paleolítico Superior, pues les entra una especie de frenesí artístico creador y empiezan a pintar o a grabar también las cavernas prehistóricas. Altamira, recordábamos ayer también que fue la primera cueva española en formar parte de la lista de la UNESCO. Esto fue a principios de diciembre de 1985, cuando el Comité de Patrimonio Mundial, que se reunió por aquel entonces en París, pues decidió, por una serie de características, por una serie de criterios que determina la UNESCO, pues incluir a la Cueva de Altamira en esa prestigiosa lista de bienes considerados de un valor universal excepcional. En 2008, en este caso en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que tuvo lugar en la ciudad canadiense de Quebec, la UNESCO decidió ampliar el bien de Altamira con 9 cuevas de Cantabria, que son las que vamos a ver hoy, 5 cuevas de Asturias y 3 cuevas del País Vasco.
todas ellas con un nexo común, todas ellas con un nexo geográfico, y es que todas estas cuevas, todas estas 17 cuevas se localizan en el norte de España. Esto es importante, El mayor conjunto de cuevas decoradas con arte rupestre paleolítico, en lo que a Europa se refiere, se concentran en su mayoría en el norte de España y en el sur de Francia. Luego, cierto es que tenemos arte rupestre paleolítico en Portugal, que tenemos arte rupestre paleolítico en las Islas Británicas, que tenemos arte rupestre paleolítico incluso en la península de Escandinavia, que tenemos arte rupestre paleolítico en el centro y en el sur de Europa, Italia, y también tenemos arte rupestre paleolítico en la parte más oriental de Europa, incluyendo la cueva de Capoa, por ejemplo, que se encuentra en Rusia y en los montes Urales. Por eso yo ayer también hablaba de ese concepto de globalización, en este caso globalización del arte rupestre paleolítico. No existen fronteras. Estamos hablando de una época en el que eso de las fronteras políticas, administrativas, pues eso sería absolutamente una quimera, ¿no?, para esa época. Al no existir fronteras, eso facilitaba que las comunidades humanas se desplazasen por el territorio recorriendo grandes distancias. Recordemos que no son sociedades sedentarias, sino que son sociedades nómadas. El sedentarismo ya será un proceso que empieza a desarrollarse a partir del Neolítico, a partir de las primeras sociedades de agricultores y ganaderos, pero todavía estamos en una fase previa, estamos en un periodo anterior, estamos en el Paleolítico, en este caso en el Paleolítico superior. Las comunidades están obligadas a desplazarse, tienen que buscar recursos, tienen que buscar alimentos, tienen que buscar materias primas. Son sociedades depredadoras, dependen de lo que el medio natural les pueda proporcionar. Y también hay un asunto muy importante. En estos desplazamientos no se trata solo de buscar recursos materiales, sino que hay un tema también muy importante. Necesitamos encontrar pareja. Hay que evitar en la medida de lo posible la endogamia. Hay que evitar en la medida de lo posible la consanguinidad. Eso puede desencadenar cuellos de botella que diezman absolutamente a la población. Tal vez esa pudo ser una de las causas que provocó la desaparición de los neandertales. Pero este no es un tema que nos ocupe hoy. Yo estoy haciendo una presentación que parece una introducción a la prehistoria. No era mi objetivo esto, pero no sé, las cosas salen así de manera improvisada y bueno, pues ahí lo dejo. Recorren grandes distancias. Entonces, todo lo que sería el corredor desde Asturias, Cantabria, País Vasco, la zona de los Pirineos, la región de la Dordoña, en el sur-suroeste de Francia, pues todo ese corredor geográfico seguramente que fue utilizado tanto en un sentido como en el otro, y esas comunidades pues tuvieron relaciones, tuvieron estrechas relaciones, y seguramente que no solo compartían tecnología, no solo intercambiaban miembros, mujeres, hombres, sino que también se produciría un fructífero y enriquecido intercambio de ideas, de conceptos. Por eso hablamos que las sociedades de cazadores-recolectores, que estas culturas ancestrales pues compartían diferentes elementos que les hacían formar parte de una gran comunidad. Al margen de que podamos definir ciertos regionalismos, eso no tenemos por qué ponerlo en entredicho, pero hay una cultura en ese sentido que yo considero bastante homogénea. No me enrollo más, entonces vamos a empezar con la última sesión de hoy. No me queda más que decir que espero que sea de su agrado, que les resulte amena, que les resulte atractiva. Yo voy a poner todo mi empeño en que así sea. Por lo tanto, amigo Martín, bajamos las luces y que empiece el espectáculo.
Comienza el show. Bueno, tengo que decir una cosa. Controlamos los tiempos. A los 40-45 minutos hacemos un descanso, Rubén. Perfecto, me avisas. ¿Estamos listos? Sí, sí, sí. De Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues ahí tenemos a las 10 cuevas de Cantabria, que ya forman parte de esa selecta lista. Altamira y 9 más. De Altamira pues hemos hablado ayer y hoy pues nos ocupan esas 9 que estamos viendo ahí proyectadas. Esas son los nombres de esas 9 joyas, de esas otras 9 joyas o de esas otras 9 grandes embajadoras del patrimonio de Cantabria, del patrimonio de España y del patrimonio del mundo, del patrimonio universal. Bueno, este mapa es el mismo que vimos ayer. Este es un mapa político que reproduce o que representa las 17 comunidades autónomas, las que se divide España, incluidas las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en Marruecos,
pero que están bajo soberanía española. Decíamos que en 2008 la UNESCO, esto fue una propuesta conjunta de los 3 gobiernos autonómicos del Principado de Asturias, de Cantabria y del País Vasco, presentaron una propuesta al Comité de la UNESCO para ampliar Altamira, y la propuesta incluía 9 cuevas de Cantabria, 5 cuevas de Asturias y 3 cuevas del País Vasco. Los protocolos son muy severos, la UNESCO requiere una serie de documentación muy exhaustiva y finalmente pues conseguimos ampliar el bien de Altamira con 17 cuevas más. Habíamos dicho también que Cantabria es un pequeño territorio. Cantabria es como un queso gruyère. Si tuviésemos la oportunidad de conocer el subsuelo de Cantabria, dada su particularidad litogénica, dado que la roca caliza es lo que prevalece, es lo que predomina, si a eso añadimos los procesos de karstificación que se han ido produciendo en los últimos 300 millones de años, pues tenemos un patrimonio subterráneo absolutamente único y extraordinario en el mundo, teniendo en cuenta las dimensiones, las reducidas dimensiones de lo que hoy es Cantabria. Bueno, este es un mapa ya de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma, y ahí en esas estrellas se van localizando los puntos geográficos en los que se localizan las otras 9 cuevas, incluyendo también, como no podía ser de otro modo, Altamira. Viendo este mapa, es interesante tener en cuenta dónde se localizan estas cuevas, dónde se localizan estas estaciones de arte rupestre y también dónde se localizan los principales yacimientos arqueológicos, donde se instalaron en un primer momento los neandertales y posteriormente los Homo sapiens. Si hacemos una división imaginaria de este a oeste, o de oeste a este, y de norte a sur, veremos que las cavidades, los yacimientos, se localizan prácticamente en la mitad norte. Son, por tanto, lugares, son estaciones que están relativamente cerca de la costa y que todas ellas ocupan los valles formados por las principales cuencas hidrográficas de Cantabria. En Cantabria hay que decir que los ríos son pequeños. Al decir que son pequeños es que su desembocadura pues, está muy cerca del punto de su nacimiento. Todos estos ríos nacen en zonas de alta montaña. Estos ríos tienen una media entre 25 y 40 kilómetros de extensión. Son ríos cortos, sí, pero también son ríos muy caudalosos, porque estamos hablando que en el norte de España lo que prevalece es un clima de tipo oceánico, donde las precipitaciones pues, son bastante abundantes, una media de unos 3.000 milímetros anuales de precipitaciones. Bueno, estamos hablando que en el valle de la Son Agüera tenemos la Cova de Covalanas, que se sitúa en el municipio de Ramales de la Victoria. Voy a ir de oriente a occidente, voy a ir, por tanto, del este hacia el oeste. En el valle de Trasmiera, en el municipio de Ribamontana-Almonte, se encuentra la Cueva de la Garma. En el valle del Churi, en Escobedo de Camargo, cerca de la capital de Santander, se encuentra la Cueva del Pendo. En el Valle del Pas se encuentra el complejo de cuevas decoradas del Monte del Castillo. Aquí tenemos 4 cuevas, patrimonio de la humanidad, que son el Castillo, la Pasiega, las Chimeneas y las Monedas. En la zona del Saja de Saya,
En San Felices de Buelna tenemos la cueva de Hornos de la Peña. En Santillana del Mar, que forma parte de la costa occidental, tenemos la cueva de Altamira, de la que hablamos ayer, y la que sería la más occidental de nuestras insignes cavidades decoradas, en el valle del Saja Nansa, tenemos la cueva de Chufín, en Río Nansa. Yo aquí creo que no había ningún desacuerdo en decir que todas estas cuevas, todo este legado, supone un gran regalo para la humanidad. Ni más ni menos que estamos viendo el emocionante, sin parangón, panel de las manos de la cueva del castillo. En este lienzo que estamos viendo ahí, en el que aparecen una serie de manos negativas, es decir, la impronta de las manos una vez que se apoya la mano sobre el soporte y se pulveriza el pigmento a su alrededor, bueno, pues en ese lugar tan especial, mágico, emocionante, se concentran cerca de 60 manos. Es algo que no es habitual. Las manos sí, las manos son habituales dentro de lo que es el arte rupestre paleolítico. Pero lo que es esta extraordinaria concentración de manos, seguramente de miembros de diferentes edades y de ambos sexos, lo convierte en un lugar que trasciende. Es un lugar, repito, que cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en las cuevas prehistóricas de Cantabria y cuando tenía que ejercer labores de guía, cada vez que estaba con un grupo de visitantes y les mostraba el panel de las manos de la cueva del castillo, pues el asombro era más que notable, era más que profundo, porque la pregunta más recurrente solía ser: ¿qué hacen aquí todas estas manos? Es un lugar que desprende algo especial, es un lugar que desprende energía. Y es especial porque parece que estamos sintiendo a aquellas personas. Las sentimos. Formamos parte de ellas. Sin ellas no estaríamos hoy aquí. Es una manera de hacer que la cueva sea más humana, que la cueva sea más cercana. Es su sello de identidad, es su firma, es su autógrafo. Sentimos que ellos estuvieron ahí, ocuparon esa cueva, la decoraron, la hicieron suya, la hicieron más cómoda, la ordenaron de alguna manera, la estructuraron, según sus criterios, eso sí, probablemente eso nunca lo vayamos a comprender. ¿Por qué esas manos están ahí si podían haber estado en otro lugar? Porque otra cosa no, lo que sobran son espacios decorativos dentro de una cueva. ¿Por qué las concentraron ahí?
Hay otras manos repartidas por la cueva del castillo, pero esa concentración, pues de alguna manera nos hace sentirnos más cercanos a esas poblaciones. Bueno, pues vamos a empezar ya a hacer este recorrido por las 9 cuevas de Cantabria y lo voy a hacer por la cueva de Covalanas. Ahí tenemos la entrada. Ayer hablábamos de lo importante que es la protección, ¿verdad? Lo que es la conservación, la preservación. Bueno, pues todas nuestras cuevas, como ven aquí, están muy bien protegidas. No solo hay que atravesar esta verja, ¿no?, sino que también la entrada está protegida por una puerta muy resistente con un gran candado. Por lo tanto, hay que superar estas dos medidas de protección para poder acceder a la cueva. Bien, retomando la intervención de ayer, recordábamos los desvelos de Marcelino Sáenz de Autuola, de aquel catedrático de Geología y de Paleontología de la Universidad Central de Madrid, que fue Juan Vilanova y Piera, para que el arte rupestre de Altamira fuera finalmente reconocido. La fecha oficial de su reconocimiento fue en 1902. En el caso de Cantabria, a partir de ese momento, podríamos hablar del inicio de la carrera de los descubrimientos. En este caso, buscar lugares, buscar cuevas, buscar estaciones en el que podamos descubrir que existen más, ¿no?, existen más representaciones en otros lugares. Altamira, Hermilio Alcalde del Río, el padre Lorenzo Sierra, otros que llegarán posteriormente, eran de la idea de que Altamira no podía ser un caso aislado. Teniendo en cuenta la particularidad geográfica de la actual Cantabria, teniendo en cuenta esa riqueza subterránea, pues era aventurado pensar que iban a aparecer más cavernas decoradas con arte rupestre paleolítico. Bueno, pues así fue. Poco tiempo después de que Altamira fuese reconocida, un 11 de septiembre de 1903, Hermilio Alcalde del Río y el padre Lorenzo Sierra, dos de los verdaderos pioneros de la investigación arqueológica en lo que era por aquel entonces todavía la provincia de Santander, pues descubren en el municipio de Ramales de la Victoria esta auténtica joya de estuche de nuestro patrimonio rupestre. Es una cueva pequeña, es una cueva íntima. Yo he recordado las palabras de uno de mis maestros, mi querido amigo Pencho. Es una cueva muy gaudiana en el sentido de esas formas caprichosas, naturales, que seguramente a Gaudí pues le hubiesen de alguna manera embelesado, ¿no?, sin duda alguna. Perdón, al decir que es una cova pequeña, es una cova que tiene poco más de 100 metros de recorrido. Lo interesante no es su monumentalidad geológica, su interesante es su repertorio iconográfico. Se la conoce como la cueva de las ciervas rojas. Ciervas porque es la especie predominante, porque es la especie que en mayor número está representada en Covalanas, y rojas porque todas las pinturas que vamos a ver aquí precisamente son de color rojo, un rojo además muy intenso. A eso habría que añadir una técnica de ejecución muy especial. No es un trazo continuo,
no es un trazo lineal. Las figuras, como por ejemplo, aquí tenemos un pequeño paso, lo que se conoce como un divertículo, a una altura nada desdeñable, a una altura que puede incluso alcanzar los 2 metros, se encuentran dos de estas ciervas rojas, y nos vamos a detener con una mayor atención en esta que aparece aquí, donde vamos a ver de manera muy nítida y clara cuál ha sido la técnica de ejecución que han utilizado los artistas para decorar esta cueva de Covalanas. Bueno, pues aquí vemos que es una figura prácticamente completa, le faltan, eso sí, las patas traseras, las patas posteriores, pero vemos las 2 orejas en forma de V, esas orejas abiertas, esas orejas alargadas, esas cabezas pequeñas en forma de triángulo, en el centro de la misma el ojo, toda la línea del lomo que se prolonga para representar la cola, todo lo que es la parte de la grupa, las nalgas, la zona inguinal, el vientre, las 2 patas delanteras. Ahora vamos a ver qué sentido puede tener el que las patas delanteras tengan esta forma de V invertida, a ver cómo lo podemos interpretar, y finalmente lo que es la zona que une el cuello con el pecho. La figura, por tanto, parcialmente ejecutada, salvo las 2 patas traseras. La ejecución no es un trazo continuo. Esta figura se ha hecho a través de lo que se conoce como un trazo tamponado o trazo digital. Han utilizado las yemas de los dedos. La técnica es muy sencilla, aparentemente, porque estas figuras no están exentas de su dificultad para su ejecución, pero consiste en en mancharnos de pigmento las yemas de los dedos y hacer todo el contorno de la figura a partir de digitaciones. Ese es el trazo digital o ese es el trazo tamponado. Repito, no es un trazo simple, no es un trazo continuo. Está ejecutada a partir de esos tampones que, como vemos aquí, en algunos casos esas digitaciones pueden estar un tanto separadas, pero aquí vemos que están los trazos muy juntos, están prácticamente justapuestos unos a otros. Es lo que técnicamente se le conoce como un trazo baboso. Dicho esto, ¿cómo podemos interpretar esta figura? El hecho de que las 2 patas delanteras tengan esta disposición de V invertida y que en la zona inguinal no se representan expresa y específicamente las patas traseras, pero sí podemos intuir que lo que el artista ha concebido es que nos imaginemos que las patas traseras inician aquí el arranque y que por tanto podemos pensar que el artista quiere reproducir el movimiento. Esto podría ser una gran innovación, ¿no? Siempre hemos considerado que el arte rupestre es un arte rígido, que es un arte hierático, que es un arte estático. Bueno, pues tal vez tengamos que darle una vuelta a esa concepción y pensar que en determinadas situaciones o que algunas representaciones el artista ya empieza a flirtear con la idea del movimiento, que los animales se están realmente moviendo, o esa es la idea que el autor tiene concebida en su cabeza. Por lo tanto, echémosle un poquito de imaginación y pensemos en algo así. Esta sería una escena muy habitual, ¿no? ¿Cuántas veces se podrían encontrar aquellos cazadores-recolectores a los animales absoluta y literalmente campando a sus anchas?
Bueno, pues aquí estamos reproduciendo una de aquellas escenas que se produjeron hace pues 20.000 años, que es más o menos la cronología que se ha establecido para estas pinturas de Covalanas, entre los 18, 20, 22.000 años. Por lo tanto, se corresponderían con ese periodo que podía estar entre el riabetense final y el solutrense. Bueno, como hay que hablar de 9 cuevas, y para esto no hacerlo excesivamente pesado y que resulte cargante, yo lo que he hecho en el día de hoy es hacer una pequeña selección, algunas cosas que a mí me parecen interesantes de cada una de estas cuevas. No tenemos tiempo, eso sería lo ideal, pues que le pudiésemos dedicar un monográfico a cada una de ellas, a cada una de las 10. Eso sería extraordinario. Pero como no tenemos tiempo para ello, pues yo lo que he hecho es una selección que espero que sea interesante. Bueno, en Covalanas hemos dicho que lo que prevalece es la representación de ciervas, pero también tenemos representado un caballo, al menos el único caballo que tenemos documentado en Covalanas, que es este que tenemos aquí. La cabeza la tiene a la izquierda, toda la línea del lomo, que llega hasta aquí, las patas delanteras, todo lo que es la línea del vientre, el pecho, y lo interesante son las crineras, las melenas que tienen los caballos al inicio o en el arranque del lomo. Y aquí observamos de nuevo lo que es esta técnica del tamponado. Vemos que en algunos casos los tampones, las digitaciones están separadas unas de otras. En otras partes vemos que esos tampones, que esas digitaciones, por ejemplo, todo lo que es la zona nasofrontal, el hocico, los ollares, la boca, esos tampones, esas digitaciones están más juntos, se justaponen unos a otros. Justo a la altura del cuello del caballo tenemos la representación de una cierva representada en posición rampante, en posición vertical. Es una cierva que está incompleta. Estamos viendo la cabeza, estamos viendo el ojo, las orejas en forma de V y lo que es el lomo. Pero volviendo al caballo, que es lo interesante, yo me he parado a pensar que también si esa cierva que hemos visto anteriormente podía reproducir la idea del movimiento, pues yo tal vez de una manera atrevida, ¿por qué no decirlo? El hecho de que este caballo tenga esas crineras tan erizadas, levantadas, pues tal vez podría significar que este caballo pues no se encuentra en una posición de reposo, sino que este caballo quizás está trotando o galopando. Por lo tanto, como en el caso anterior, pues tal vez nos podríamos imaginar pues una situación pues como esta, ¿no? Vemos que un caballo, pues cuando corre, lógicamente, se le mueven las crines. Bueno, dejamos Covalanas, no nos movemos del año de 1903, es un año absolutamente antológico para las cuevas decoradas de Cantabria. Un mes después del descubrimiento de Covalanas, estamos hablando de un 27 de octubre de 1903, se descubre en San Felices de Buena, una cueva que se sitúa geográficamente en el valle Saja-Besaya, más o menos en el centro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, pues tenemos esta otra joya. Ahí estamos viendo lo que es la entrada a lo que es el yacimiento y posteriormente la propia caverna. Aquí estamos hablando, si en Covalanas no existía un yacimiento arqueológico, es decir, no existían evidencias de que la cueva fuese ocupada en algún momento, salvo algunos objetos de escasa importancia, en Hornos de la Peña conjuga
yacimiento arqueológico, es decir, presencia humana con cueva decorada. Eso es lo interesante. Generalmente son cuevas que tienen una orientación magnífica, generalmente son cuevas que están orientadas al sur, y eso pues hace que la vida para estas poblaciones prehistóricas pues sea más cómoda y más conveniente, en el sentido de que reciben una mayor radiación, reciben una mayor cantidad de luz solar al día. Por lo tanto, estos lugares reúnen las mejores condiciones posibles para su habitabilidad en cuanto a los espacios situados más al exterior. Esta es una imagen histórica. Esta es una imagen que aparece en las cavernas de la región cantábrica, una publicación extraordinaria que aún no ha sido superada, una obra que está escrita en francés y que yo no entiendo los motivos, pues aún no ha sido traducida al español. En cualquier caso, ahí se reproduce esta imagen del interior de Hornos de la Peña, lo que es el yacimiento, es decir, lo que es el espacio anterior a la propia caverna, que se situaría al fondo, y los sondeos, las prospecciones que se hicieron a principios del siglo XX, pues constataron que existían unos niveles de ocupación correspondientes a los neandertales, a los últimos neandertales, y la presencia también de Homo sapiens. Lo interesante del vestíbulo de la Cova de Hornos de la Peña, que luego vamos a ver el mismo caso, el mismo protocolo en la Cova de Chufín, es que también el exterior de la cueva, donde vivieron, el espacio de ocupación, también existen manifestaciones artísticas. En este caso, grabados. En Hornos de la Peña no vamos a ver pinturas. Es verdad que hay alguna, pero yo los dos ejemplos que he traído hoy son grabados, no son pinturas. Bueno, pues en esta imagen tan curiosa, tan graciosa, vemos a un grupo de vacas que se protegen del calor, en el fondo del vestíbulo de la cueva de Hornos de la Peña. Repito, esta es una imagen que aparece publicada en 1913, por lo tanto es una imagen de principios del siglo XX. Tengamos en cuenta que Cantabria ha sido durante mucho tiempo una comunidad eminentemente ganadera, con una cabaña ganadera que es verdad que se está reduciendo por circunstancias que aquí no toca ahora tocar, pero que es cierto que la ganadería ha sido uno de los sectores económicos más importantes de Cantabria. Bueno, pues de los grabados que se conservan en el vestíbulo, en el exterior de la cueva, aquí tenemos un ejemplo. Vemos que es la representación de un caballo, vemos que es un grabado profundo, es una incisión profunda, se conserva la cabeza se ha perdido, y lo que sería el cuello y el pecho. La cabeza nos la teníamos que imaginar por aquí. Como vemos, se han producido desconchamientos, se ha producido pérdida del soporte, que lo que implica es que hayamos perdido parte de la representación. En cualquier caso, vemos toda la línea del lomo, se conserva la cola, tenemos los cuartos traseros y tenemos prácticamente completa la línea del vientre. Por lo tanto, lo que se ve, lo que se conserva de lo que sería la figura original, pues sería eso. Es una figura, dado que el grabado pues es muy profundo, es una figura que no tiene ninguna dificultad para poderla identificar. Cuando el grabado es más fino, ahí sí que es más complicado, uno tiene que tener el ojo adaptado, hay que utilizar una luz rasante para poderlos identificar.
pero cuando son grabados así con esa incisión tan profunda, pues no hay ningún problema en poderlos ver. Esto es lo que yo quería mostrar de Hornos de la Peña. Nos tenemos que ir a la parte más profunda, teniendo en cuenta que es una cova también pequeña, de unos 150 kilómetros si llega. Pero, llegado al final, lo que podría ser una especie de Sancta Sanctorum, escondida es que, vamos, si no conoces la cueva o si no vas con un guía o alguien que lo conozca bien, nunca vas a localizar a esa extraña y misteriosa figura. La figura original es esta, está grabada, pero aquí tenemos lo que es la reproducción para que se reconozca sin ninguna dificultad. Esta figura está escondida. Esta figura está en una zona muy baja, te tienes que recostar, te tienes que semitumbar y poniendo la luz de abajo arriba te aparece esta extraña criatura. Lo primero que te preguntas, ¿qué hace ahí? Oculta, escondida, está alejada de otros paneles donde los grabados no tienen ninguna dificultad para ser vistos. Pero ¿por qué esta? En cuanto a sus características, lo que estamos viendo es un antropomorfo. Pero un antropomorfo algo particular. Es una figura humana, pero que también combina rasgos animales. Por lo tanto, estamos viendo una figura híbrida, lo que se conoce técnicamente como un teriomorfo o un teriántropo. Un teriomorfo o un teriántropo es una representación en la que se combinan caracteres humanos con elementos que son propios de los animales. Eso es lo que tenemos aquí. Es, por tanto, una representación no real. Es una representación producto de la ilusión de aquella persona que la ejecutó. La cabeza es muy extraña. La cabeza tiene como una apariencia simiesca. El brazo es un atributo humano, sin duda. El brazo está levantado. Es como una actitud orante, suplicante. El tronco es humano. La extremidad inferior, los dedos, también son humanos. Pero la cola no es un atributo humano. Por eso hablamos de esa combinación. El resultado, el conocido como antropomorfo de Hornos de la Peña. La figura más emblemática, sin duda, de la cueva. Yo a esta cueva la tengo mucho cariño porque cuando trabajé como guía para las cuevas prehistóricas de Cantabria, pues me tocó unos cuantos veranos enseñarla. La conozco bastante bien y es una auténtica joya. Bueno, pues como todas las que estamos viendo, ¿no? La cueva del Pendo se encuentra a unos 15 kilómetros de Santander, de la capital, en un entorno espectacular, en un entorno natural. Y estamos hablando de... Sí. Paramos, de acuerdo. Bueno, ¿qué tal? Vamos. ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos. Entonces, en la parte externa, ahí por el patio está el coffee break para que puedan ustedes hacer uso
y pues nos vemos aquí en 15 minutos. Muchas gracias. No se lo pierdan, que nos queda mucho tomate todavía aquí, ¿eh? He hablado solo de Covalanas y de Hornos de la Peña. Me quedan 7 cuevas más. A ver si soy posible de llevar este desafío de la mejor manera posible. ¿Hay prisa? No. Tenemos que llegar hasta el final, ¿eh? Sí, sí, No sí. se lo pierdan.